Lejos digamos, de más allá de lo que es, bueno, el exotismo de que llegue un coche sin conductor, puede suponer cambios muy, muy profundos, por ejemplo, en el alumnado, ¿no? Porque muchos de ellos no van a necesitar en un futuro, no van a necesitar aprender a conducir, no es necesario. Y luego también un cambio muy profundo en trabajos como es ahora mismo el ser taxista, conductor de autobús o incluso lo que está relacionado con el tema de los seguros, ¿no? Porque una vez que un coche es autónomo, pues los seguros tendrán que cambiar los criterios a la hora de asegurar, ¿no? Puede que se piratee el software, que alguien no lo haya actualizado, con lo cual entran otros factores a considerar. Otra noticia puede ser, por ejemplo, autobuses, que ya existen en algunos campus universitarios, incluso había una ciudad en León que ya había algún proyecto piloto. También el uso de la tecnología para reforestar drones se utilizan para, digamos, reforestar amplias superficies, cuando antes esto costaba un trabajo manual bastante grande. También ya se imprimen casas, en este caso el ejemplo que se está viendo es una impresión 3D con hormigón. Se construyen casas con una impresora 3D enorme. Y ejemplos como también pueden ser el proyecto del puente que se está haciendo en Ámsterdam para construir puentes que crucen los canales impresos en hierro. Todo el tema de la tecnología 3D ya sí se está utilizando en lo que es en la industria pesada, aunque todavía es una tecnología que considero que está todavía verde para llegar a todos los usuarios. Hay un problema, y abro un pequeño paréntesis, un problema desde mi punto de vista en la educación, y es el uso de la impresora más allá de replicar modelos que nos podemos encontrar en Internet. Es decir, no se le saca todavía, o por lo menos no he visto todavía ejemplos, que le saque un partido real, digamos, desde el punto de vista educativo. Puentes también, más puentes no solamente se construyen casas con esa impresora 3D, sino también puentes de hormigón, como ocurre en China. Tecnología que se utiliza, por ejemplo, para capturar a sospechosos, se puede hacer con una tecnología de reconocimiento facial, una tecnología que ya se va a hacer en un proyecto piloto entre Países Bajos y Canadá, para facilitar, digamos, que los pasajeros puedan ir desde Países Bajos hasta Canadá sin tener que utilizar el pasaporte, ¿de acuerdo? E incluso en el último Mobile World Congress ya también se podía utilizar simplemente una lectura de la cara y se puede entrar sin tener que utilizar ningún tipo de dispositivo, tarjeta, nada por el estilo. El dopaje genético es algo también que forma parte de lo que es la biotecnología, ya no solamente es el tomar algún tipo de sustancia, no es simplemente el doparte con tu propia sangre, con la manipulación de tu propia sangre, sino incluso hacer modificaciones genéticas en tu organismo que te permitan tener ventajas dentro del deporte. Y hablando ya con robótica, pues bueno, ya podéis ver esa noticia, la fábrica de robots, en la que los robots se construirán a sí mismos. Eso ya existe, sobre todo en China, que es el país más industrializado desde el punto de vista robótico. E incluso ya ha ocurrido en Japón, que hay un hotel donde se contrataron robots para atender a la clientela y se han despedido de esos robots, se han despedido por otros, se han actualizado en hardware y en software. Más casos de noticias con tecnología. Pues, bueno, en Suecia ya se implantan algunas empresas que están implantando chips subcutáneos para poder entrar en la empresa o para poder sacar en una máquina de vending, para sacar cualquier producto y se carga directamente en ese chip. Todo este tipo de noticias que son bueno, más cotidianas y más normales de lo que nosotros imaginamos, aunque muchas veces se venden como algo extraordinario, pues a pesar de todo eso que está originando muchísimas oportunidades, y algunas personas pueden pensar que están también generando muchos despidos en algunas empresas, a pesar de eso, en el informe del 2018 que se sacaba desde el Ministerio de Trabajo, habla de una gran mutación del empleo. Hay 130.000 puestos de trabajo que no se cubrieron en el año 2018. No sé cómo habrá terminado 2019, pero imagino que será incluso peor. Hay empresas que tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo
que están relacionados directamente con un perfil tecnológico. Y es por eso que hablamos del pensamiento computacional, porque creemos que es fundamental trabajar con el pensamiento computacional en las escuelas. No solamente para el día de mañana generar ingenieros, es decir, no se trata de utilizar la robótica o de cualquier elemento tecnológico en el aula para que el día de mañana tengamos muchos ingenieros o muchos ingenieros. No consiste en eso, sino trabajar realmente desde el pensamiento computacional. El pensamiento computacional, hay numerosas definiciones, yo las dejaré cuando las comparta con los asistentes, podéis verlo tranquilamente, pero dentro de todas estas, digamos, definiciones, a mí lo que más me gusta es tener en consideración estas características, estas que veis aquí en la pantalla ahora mismo. Y es que el pensamiento computacional no es otra cosa que poder formularle al alumnado un problema, un reto. Y ellos van a tener que, trabajando en equipo, tener que buscar soluciones a ese reto, a ese problema que se le ha presentado. Para eso tienen que analizar muy bien el reto y tienen que proponer una serie de soluciones. Soluciones que no son ni siquiera únicas y soluciones que tendrán que automatizar mediante la creación de un algoritmo, que es cuando se utiliza, por ejemplo, el tema de la robótica. Es decir, no se trata tanto de aprender a ver un robot por dentro, sino más bien a utilizar el robot como una herramienta educativa para llevar a cabo proyectos que tengamos en clase. ¿De acuerdo? En eso realmente consiste el tema del pensamiento computacional. Hay algo que a mí me sorprende mucho cuando hacemos talleres con profesores en los diferentes colegios, y es que nosotros planteamos un reto y la principal dificultad que tiene al final el profesorado para, digamos, buscar una solución a ese reto es que precisamente no se ha analizado ni se ha entendido bien el reto. Es decir, el reto es A, por ejemplo, y se busca una solución para B, una interpretación de lo que en un primer momento se había planteado. El pensamiento computacional no es algo nuevo. Ya en los años 70, Simon Paper comenzó a trabajar con un lenguaje de programación que se llamaba Logos, que fue, digamos, el pionero. Simon Paper, recordemos que es luego el creador, junto con Lego, del Mindstorm, o del NXT o el RCX que había anteriormente. Y esto que veis en la pantalla ahora mismo es un lenguaje de programación que se llama GW Basic. Es un lenguaje de programación que yo aprendía cuando tenía 10 años, iba a una academia de informática a aprender este lenguaje de programación. Por tanto, no es nada nuevo, estamos hablando de los años 90, donde yo ya estaba en esa academia, de los años 70, de la creación de todo este tipo de cosas. El problema es que para un niño de 10 años, tener una pantalla en negro con unas letras en blanco y un montón de letras y números es bastante complicado de entender y no muy divertido. Pero era algo que, bueno, en ese momento me sirvió para poder, sobre todo, aprender lógica, aprender sobre la lógica, porque luego ese lenguaje de programación desapareció. El pensamiento computacional está ahora mismo en cada uno de los países implementado de diferentes maneras. Es decir, no es algo homogéneo ni en Europa ni tampoco lo es ni siquiera en España. Hay dos vertientes. Por un lado, lo que está, digamos, el desarrollo de habilidades y competencias trabajando el pensamiento computacional para que los niños y niñas pues trabajen esa habilidad de trabajar en equipo, de poder analizar problemas, de buscar soluciones, etc. Y luego otro enfoque donde sí está dirigido la educación en algunos países europeos a generar ingenieros, ingenieras para prepararse para futuros empleos. Hay, digamos, dos vertientes o dos formas de ver la aplicación de todo el tema del pensamiento computacional dentro de la parte curricular. A nivel europeo, bueno, veis que están aquí, digamos, en vertical algunos de los países ejemplo y en este lado están todo el tema de lo que se fomenta, o bien habilidad de pensamiento lógico, resolución de problemas, competencias clave, hacia la ciencia de la computación, etc. Y cada uno de los países ha adoptado alguna estrategia en concreto. Podéis ver en estas imágenes cómo, por un lado, está todo lo que está relacionado con el pensamiento computacional en primaria y, por el otro lado, en secundaria. En los que tenéis rayado es que son iniciativas políticas que se han implementado por regiones, no a nivel nacional. En España, en el caso más concreto de España, hay un estudio que sacó INTEF
y que habla de un poco cómo está desde el punto de vista curricular. Hay diferencias y hay comunidades autónomas, como puede ser Madrid, que ya lo tiene en primaria y secundaria, comunidades autónomas como puede ser Andalucía, que lo tiene en secundaria, o comunidades autónomas que no han participado en el estudio, que no sabemos a día de hoy exactamente en qué punto se encuentran. El pensamiento computacional, además, va vinculado a la herramienta utilizada, evidentemente. Si en un momento dado se hablaba de las TIC, tecnología de la información y de la comunicación, luego se habló de las TAC, se pasaron las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y finalmente las tecnologías del empoderamiento y la participación. Un poco comunicar qué es lo que hacemos. No solamente tengo que tener el dispositivo, sino además tengo que aprender con ese dispositivo, tengo que aplicarlo en el aula y luego además tengo que compartirlo. Toda esta aplicación de las tecnologías donde nosotros podíamos meter posteriormente la robótica, evidentemente siempre tenemos que considerarlo como una herramienta. El ordenador por sí solo o Internet por sí solo no sirve para nada si no se le da un uso, y menos un uso adecuado. En las herramientas que yo tenía cuando era niño y acudía en ese momento a EGB, era esto, ¿no? Lo que os presento en la pantalla, el GW Basic. Pero a día de hoy las herramientas son muy diferentes. El lenguaje de programación más extendido a día de hoy es Scratch. También hay otras alternativas como últimamente se está utilizando Workbench o como se está utilizando, por ejemplo, toda la plataforma de Microsoft en MakeCode. Y luego, pues, robots como el que veis aquí, Vivot o Albert. Y aquí es donde nosotros comenzamos a trabajar lo que es, digamos, la parte de infantil. Porque los robots, nosotros, digamos que no los tenemos tabulados. Desde la empresa Digibot no tenemos tabulados los robots a una edad o a otra. Es decir, no hemos encontrado con diferentes usos de los robots y todo depende un poco de lo que el profesorado sea capaz de obtener de su alumnado. La figura del profesorado es fundamental en todo este aspecto y, por tanto, la formación va a ser algo imprescindible. Pero la gestión que haga el profesorado de la herramienta es la base del buen uso de la robótica educativa y, por tanto, de la aplicación del pensamiento computacional dentro del aula. Por ejemplo, podéis ver Vivot, que es un robot que normalmente se restringe, digamos, a las primeras etapas de escolarización, digamos que el último ciclo de infantil o primer ciclo de primaria, bueno, se puede proseguir con Vivot porque va a depender un poco de los retos planteados. Nosotros Vivot, por ejemplo, lo hemos utilizado en educación para adultos, ya no solamente del profesorado, sino de profesionales de otras ramas. ¿Por qué? Pues porque no dejas de trabajar ciertos aspectos que tú necesitas. Es decir, por ejemplo, hemos trabajado con programadoras y desde recursos humanos me han dicho, oye, es necesario que aprendan a trabajar en equipo, es necesario que vean la necesidad de trabajar en equipo. Y es por eso nosotros que hemos planteado Vivot con un reto. Y a pesar de ser personas programadoras que se dedican todo el día a picar código, no han sido capaces de resolver el reto. Porque el reto en sí no era solo programar a la abejita para ir de un punto A a un punto B, sino que necesitabas colaborar con otros compañeros para que todas las abejitas llegasen de un punto A a un punto B sin molestarse, superando ciertos retos que se ponían en un tapete. Entonces, digamos que el uso de la robótica va a depender. Sí es cierto que por materiales, por ejemplo, Mindstorm, pues conlleva una serie de piezas pequeñitas o una interacción con un brick que es muy, muy complicado para un niño de infantil. Es muy complicado que pueda. Pero, lejos de eso, toda la aplicación de la robótica va a depender mucho del profesorado o de lo que sea capaz de aplicar con el alumnado. ¿De acuerdo? Hemos encontrado casos donde, por ejemplo, ZobotBit se ha utilizado en el primer ciclo de primaria. Bueno, se puede utilizar sin problema, aunque quizás el proceso de aprendizaje puede ser también mayor o menor. Yo creo que es cuestión de poder experimentar. Y al final, con todo el tema del pensamiento computacional, con la robótica, lo que queremos es trabajar las competencias claves que están descritas, definidas por el Parlamento Europeo en el 2006, ¿no? Y es trabajar, pues, adquirir nuevos conocimientos, evidentemente. Trabajamos con un nuevo lenguaje, no es en inglés, no es francés, es lenguaje de programación. Trabajar la comunicación, recordar que no solamente
es qué puedo hacer con el robot, sino también comunicarlo al resto de mis compañeros con el uso de las tecnologías que han visto anteriormente, trabajar la creatividad y la innovación, porque yo te propongo un reto y hay que ser creativo para poder resolver ese reto. No, muchas veces me he encontrado con profesores que incluso han presentado un reto que ni siquiera ellos mismos conocían la solución. O sea, y hay que ser creativo para poder analizar el problema y buscar esa solución. Y ese es el siguiente punto, enfoque, solución de problemas. Evidentemente, por otro lado, la autoconfianza. Si habéis tenido la oportunidad de trabajar con el tema de robótica, veréis la satisfacción personal que tiene el alumnado cuando consigue resolver el reto. Y eso te da autoconfianza. Te permite saber que lo que tú has pensado, lo que tú has puesto en marcha, ha funcionado realmente. No estabas equivocado y tú puedes hacer ese tipo de cosas. Tú puedes construir, puedes programar y eso de repente se mueve o hace algo y consigue hacer lo que tú tenías pensado. Es fantástico. Y esta foto me encanta porque el pensamiento computacional, cuando el profesorado escucha normalmente hablar de robótica, pensamiento computacional, se pone nervioso, ¿no? Porque piensa que es algo de ingenieros, de gente de informática, de tecnólogos. No, 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 no. Quizás tengamos que utilizar algunas otras palabras, como dice Janusz Krupa, de Polonia, y es resolución de problemas, pensamiento algorítmico, pensamiento crítico. Es precisamente lo que se quiere trabajar realmente con el alumno. Y es una herramienta fantástica para poder experimentar, que es la parte que más me gusta a mí, porque cuando yo recuerdo, cuando iba al cole, yo no recuerdo lo que estudié en tercero de GB, yo no recuerdo lo que estudié en bachillerato, yo recuerdo las experiencias que tuve. Recuerdo el día que el profesor de ciencias nos hizo llevar una sepia y entonces la diseccionamos, la abrimos, se rompió la bolsa de tinta, todo eso lo recuerdo. Recuerdo cuando los bomberos llegaron, cuando yo estaba en primero de primaria y echaron espuma en el patio y todos los compañeros nos metimos en mitad de la espuma. Yo recuerdo esos momentos y yo creo que prácticamente todos hacemos lo mismo. Es muy difícil recordar algo que simplemente has estudiado, sin más, sino que realmente cuando experimentas es cuando realmente te quedas, cuando realmente aprendes. ¿De acuerdo? Y yo siempre le digo a mis sobrinos lo mismo. Nadie ha aprendido a que el fuego quema si no ha sido quemándose con una cerilla en algún momento en su vida. Si no, te dicen, eso quema, pero no lo sabes. Y este esquema es simplemente para mostraros cómo creemos nosotros a día de hoy que está todo lo relacionado con el mundo STEAM. Sabéis que STEAM es el acrónimo de inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Digamos que es el aprendizaje por proyectos, es decir, que no trabajar de manera vertical o troncal la asignatura, sino intentar integrarlas en proyectos y que trabajemos diferentes materias. Y la robótica formaría parte como herramienta dentro de todo el tema STEAM. Ahora mismo creemos que está todavía en ciernes, sobre todo porque conocemos a muchos centros educativos y vemos el uso que se está haciendo y creemos que incluso aunque haya un centro que haya comprado robots, todavía el uso de los mismos está de una manera, digamos, un poco verde. Que cuando se trabaja, por ejemplo, con Arduino, que lo hemos visto en muchos centros, se trabaja sobre todo la placa, el uso de hacer el semáforo, pero claro, esa misma placa se puede utilizar para controlar, digamos, un huerto ecológico. Y dentro del huerto ecológico pues, se puede trabajar muchísimas cosas. Se puede trabajar el tema de ciencias relacionado con los nutrientes, se puede trabajar a lo mejor incluso matemáticas, no sé, calculando el coeficiente de crecimiento de una planta, o se puede incluso trabajar lengua, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, buscando o trabajando, describiendo cómo es tu huerto o, no sé, trabajando en una página web donde tengas que hablar de los beneficios de un tomate, expresarlo y de una manera muy práctica en un blog y compartir. Bueno, se pueden utilizar, los proyectos son infinitos, pero ya quedaría la placa, no solamente el conocimiento de la placa para el uso del semáforo, sino la placa como herramienta para que funcione mi huerto. Y por eso, toda esta formación que son del profesorado, nosotros creemos que la formación es algo clave. Es algo clave. No solamente una formación del punto de vista en el que el profesorado tenga que saber cómo usar el dispositivo, cómo funciona el dispositivo, sino también cómo se aplica en clase.
Por ejemplo, VBot, que ahora os presentaré, que para mí es la mejor herramienta, digamos, en la etapa infantil, es muy sencillo de manejar. No se tarda más de 5 minutos en aprender a manejar una VBot. Pero lo difícil es saber qué hacer luego con una VBot. ¿De acuerdo? Y aquí también hay una parte importante, y es el contenido educativo que pueda tener VBot. En estas dos fotos que veis, por ejemplo, que es de un material de TIL, se pueden trabajar, por ejemplo, actividades relacionadas con las matemáticas o actividades relacionadas con todo el tema del aprendizaje de las letras, de palabras. Estas actividades, evidentemente, van a desarrollar el uso de VBot dentro del aula. Si nosotros nos presentamos con una VBot simplemente en el aula, hay un efecto que denominamos efecto wow, el efecto sorpresa, y es el efecto cuando el alumnado da sobre las teclas, VBot se mueve, se enciende un ojo, los dos ojos, hace un ruidito y ya está. Eso dura en clase 5 o 10 minutos. Después de eso, el alumnado ya ha experimentado, ha visto que eso cómo funciona, simplemente que hace un ruido, y pierde todo el interés. Por eso es muy importante la figura del profesorado para ser capaz de dirigir las clases utilizando una nueva herramienta, igual que hemos utilizado años anteriores, las pizarras digitales, por ejemplo, con los propios ordenadores o tablets, utilizar ya un robot como una herramienta educativa. Para quien no conozca VBot, simplemente veis que es como una abejita, de ahí el nombre, VBot, no tiene mucho misterio, y veis que tiene unas flechas encima del caparazón. Esas flechas lo que hace es dirigir la VBot al punto donde nosotros queremos que vaya. Si no tenemos nada que lo ubique espacialmente, es difícil entender cómo se mueve VBot y para qué la necesitamos. Es por eso que en la imagen aparecen una serie de tapetes que son unos cuadros con una distancia de 15 centímetros, que es el desplazamiento que hace VBot. Y en este caso veis que hay un montón de números con un montón de operaciones y letras, además con el lenguaje de signos. Bien, estos números, pues podemos hacer en un tapete de números algo muy sencillo. Una actividad, por ejemplo, podría ser una secuencia del 1 al 9 y podemos comenzar a conocer los números del 1 al 9. Pero también puedo complicarlo y como veis aquí puedo hacer operaciones matemáticas. Imaginad por un momento que una VBot comienza en la letra 3, en el número 3 y le damos un símbolo de más y le decimos a nuestro alumnado que partiendo del 3 y con el símbolo más tiene que llegar a 8. Con lo cual el alumnado tiene que hacer una operación matemática, tendrá que ir al 5 y poner la tarjetita más encima. Y entenderemos que 3 más 5 es igual a 8. A lo mejor otro equipo no empieza de 3, empieza de 4, con lo cual la solución es diferente. Es muy importante que en todo el tema del contenido educativo es muy, muy importante que sea abierto. Hemos tenido experiencias en los centros malas cuando el contenido es cerrado. Por una sencilla razón, ni siquiera dos clases de un mismo centro son iguales, porque el grupo humano, el alumnado, es diferente. La gestión del profesorado de su clase es diferente. Por eso es importante que el contenido educativo sea abierto, para que el profesorado pueda adaptarla a los recursos. El profesorado pueda adaptarlo a los recursos que dispone, a los recursos que pueden ser, o bien en el factor humano, es decir, su grupo, cómo funciona su grupo, si es más o menos inquieto, también al número de robots. No es lo mismo el centro que dispone de 6, 10, 12 robots para un aula, a centros que disponen de un solo robot para un aula. La forma de trabajar, hay centros que trabajan por rincones, con lo cual a lo mejor necesita menos actividades y la forma de trabajar la actividad es diferente a otro centro donde se trabaja toda la clase, trabaja la actividad. Por eso es importante que las actividades sean abiertas, para que sea el profesorado el que tenga el control de la actividad y lo lleve a su terreno, lo pueda gestionar con los recursos de los que dispone el centro. Veis algunas de las actividades que comentaba, como pueden ser, por ejemplo, muy interesantes, el tema de colores o el tema de la compra. Y es muy importante que en este caso todas las actividades, que es por ejemplo de TIP, se están utilizando imágenes reales. Creemos que es fundamental el uso de imágenes reales a edades tan tempranas para que no infantilicen, digamos, las cosas, sino que las reconozcan directamente.
Con un dibujo es más complicado que con una fotografía en muy buena calidad. Y luego se puede complicar, incluso las mismas actividades se pueden hacer, imaginaros, para infantil, como puede ser para primaria, incluso últimos cursos de primaria. ¿Por qué? Una sencilla razón. Imaginad la actividad de la compra. La actividad de la compra, no sé si veis aquí la foto, se ve, por ejemplo, una fresa o se ven, creo que son boquerones. Bueno, yo puedo unir simplemente boquerones con pescadería, una actividad relativamente sencilla. Pero también puedo poner diferentes alimentos encima de este tapete. Puedo dotar de un presupuesto al equipo, cada alimento tiene un precio y además puedo dotarlo de unas kilocalorías, con lo cual el equipo tendrá que, con un presupuesto dado, elaborar una dieta equilibrada. La actividad se ha complicado muchísimo más. Con el mismo contenido, el mismo robot, la actividad es mucho más compleja. Por eso es muy importante la figura del profesorado. Por ejemplo, en temas de tapetes de números, pues tenéis que busquen números que sean iguales, secuencias del 1 al 9 para etapas de infantil, o incluso temas de descomposición de números, o hay alguno que hay muy interesante como es descubrir la clave, donde un equipo dispone de unos signos y esos signos se corresponden a su vez con unos números, unas letras y tienen que descifrar mensajes. Son muy, muy divertidas estas actividades. El tema de las letras, pues por ejemplo el veo, que todos conocemos, o empieza con una letra. Todos estos materiales son un ejemplo que están elaborados por la marca TIL, pero evidentemente cualquier profesorado puede hacer también su propio contenido y sus propios materiales. Hay muchísimos ejemplos también en Internet. También TTS, que es los fabricantes de Vivot, tienen unos tableros, unos tapetes que son transparentes para poder meter las fichas y poder hacer tú también tu propio contenido. Pero al final lo importante es poder tener este contenido y sobre todo tener una ubicación espacial que permita darle sentido al movimiento que tiene Vivot, sobre todo en edades tan tempranas. Otra actividad, por ejemplo, está relacionada con la vuelta al mundo, Magallanes, con costumbres, con medios de transporte. Lo mismo, podemos complicar otra vez más la actividad. Podemos trabajar de una manera sencilla, podemos trabajar de una manera sencilla con medios de transporte donde un equipo sepa que necesita un avión para cruzar el Océano Pacífico o que también puede ir en barco, o podemos dotar de 2 o 3 tarjetas de países, decirle a un equipo que tiene que investigar sobre esos países, costumbres, darle un presupuesto para ver cómo viajaría, dándole la opción de utilizar el medio de transporte. Es decir, de algo muy sencillo se puede hacer mucho más complejo, utilizando una vez más el mismo contenido y el mismo dispositivo. Hay otros proyectos un poco más complejos. En este caso está diseñado con Begoña Espi y Castola, y que son proyectos de centro relacionando un poco, digamos, el autoconocimiento del alumnado de infantil, comparándolo con cómo viven o la fisionomía y fisiología de hormigas y abejas. Es un proyecto también que es muy interesante, pero claro, ya ahí el centro tiene que adaptar un poco el proyecto de centro a una actividad que esté vinculada, digamos, con el uso precisamente de estos insectos. Y luego, por último, también hay un material que a mí me parece muy interesante, que son estas tarjetas libres, donde el profesorado puede dibujar las actividades o lo que quiera trabajar en clase. En el caso es como digamos, una pizarra vilera. Evidentemente, todas estas actividades es muy complejo llegar y comenzar a trabajar de este modo con el alumnado. Hay unos pasos previos. Yo, para poder trabajar con el alumnado, en el caso, por ejemplo, de Vivot, lo que recomiendo en un primer momento es poder llevar la Vivot, siempre dividir al alumnado en equipos y en este sentido también comentar, es más complicado trabajar con el alumnado infantil en grupos mayores a la pareja, es bastante más complejo. Si se trabaja en pareja, digamos que es relativamente más sencillo. Normalmente lo que se hace es dejarle la Vivot para que empiecen a experimentar, a tocar. Porque los niños y las niñas, cuanto más pequeños, menos miedo a tocar algo. Y la parte positiva de Vivot es que no necesita ningún dispositivo añadido, ninguna tablet, ningún ordenador, sino que directamente se puede programar
con las propias flechas, entonces ellos van a empezar a tocar flechas y Vivot hará algo. Hasta que descubran, investigando, cómo funciona o más o menos cómo funciona Vivot. A partir de ahí se hacen ejercicios básicos como es avanzar un cuadrito o girar Vivot, algo de una manera progresiva que nos permita luego plantear ejercicios muchísimo más complejos. Evidentemente, esto es algo progresivo, pero sí es cierto que si un niño comienza con 3 años a trabajar todo el tema del pensamiento computacional, independientemente del dispositivo, sino a lo que hemos comentado, a que le planteen un reto, a poder buscar una solución, si es con su compañero muchísimo mejor, con su compañera, a buscar esa solución, a preparar esas soluciones algoritmo, porque una vez que yo programo a Pivot, ya el movimiento se queda grabado y cada vez que lo doy siempre hace el mismo movimiento. Si yo comienzo a trabajar desde chiquito eso, claro, las habilidades y las competencias que voy a tener con 10 años en todo el tema con el uso de las nuevas tecnologías va a ser muy superior al que pueda tener un niño de 10 años si empieza hoy mismo. Eso es algo evidente. Y la parte positiva es que al final no van a dejar ser herramientas que el día de mañana van a utilizar. Quizás no utilicen un robot, pero no, a día de hoy no puedo pensar en ninguna profesión en el que la carga tecnológica, el uso de la tecnología, y por tanto necesitamos entenderla, va a ser muy, muy, muy elevada. Desde algo, quizás a lo mejor, sector primario, como puede ser la agricultura, que pues, se utilizará, todo el tema de tecnología se está utilizando para que los tractores estén totalmente robotizados, pero al final tendrá que haber una persona que programe y que entienda cómo funciona su tractor para poder cultivar el campo. Hasta, por ejemplo, si eres camarero también vas a necesitar el tema de la tecnología, ya lo hemos visto incluso para tomar nota. Al final el componente tecnológico va a estar en todo lo que nosotros hagamos el día de mañana. Y por eso es muy importante que comiencen a utilizar la tecnología, que comiencen a trabajar el pensamiento computacional, porque al final lo que nos diferencia de las máquinas es que nosotros pensamos, las máquinas simplemente hacen, ejecutan y simplemente van buscando opciones. Pero la parte creativa es algo que todavía les queda lejano a las máquinas. El tema de poder innovar, pensar en una solución creativa, todavía les queda lejos a las máquinas. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar con el alumnado. Bueno, este es el final de la presentación que quería haceros de todo el tema de la robótica centrada sobre todo en edades más tempranas, la robótica o más bien el pensamiento computacional. Porque aunque nosotros hemos hablado aquí de robot, también se puede trabajar el pensamiento computacional incluso sin un robot. Simplemente con tarjetas direccionales ya se puede comenzar a trabajar el pensamiento computacional. Y es algo que yo creo que es fundamental, que se comience a trabajar cuanto más pequeños, pues muchísimo mejor. Nada más, despedirme de vosotros. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar y espero que nos podamos ver pronto hablando, quizás a lo mejor para primaria o otras edades. ¿De acuerdo? Pues quizás tengo aquí... muchísimas gracias, me están dando las gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta luego.